donde sale el Javier, con su trono en la arena que no va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, en la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a El Hervidero Televisión. Hoy con una persona que llevaba mucho tiempo para poder hablar con él y hablar de uno de los temas preferidos míos, los que más me gusta, que es el agua. Hoy estamos con don Carlos Soler, que ha hecho este magnífico libro, y como dice el refrán, el agua es vida y sin agua no hay vida. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Sin agua no hay vida. No, sin agua no hay vida. Y nos dicen las autoridades que estamos en emergencia climática y hídrica en la isla de Tenerife. ¿Falta agua en Tenerife? No, que va. Había un ingeniero de minas, muy famoso, muy conocido, que se dedicó toda la vida al agua, que era Conrado Brier, que decía una frase a cuenta de todo eso. Él decía siempre que en Tenerife sobra agua y falta vergüenza. Y la verdad es que sí, yo también estoy de acuerdo con don Conrado. Pero nos llevan años diciendo que el agua falta en Tenerife, que hay que hacer desaladoras. Sí, eso nos lo llevan diciendo desde que se formaron los consejos insulares de agua. ¿Por qué? Bueno, porque cambió totalmente la política hidráulica en la isla. Date cuenta que aquí la otra provincia se había decantado por desalación, evidentemente porque sí la necesita. También yo te podría decir que no tanta como se está usando, pero sí necesita desalación. Y en cambio en esta otra provincia, con el agua de lluvia que se infiltraba en los acuíferos, que no el agua de superficial, sino la que se infiltra en los acuíferos, teníamos de sobra. Y seguimos teniendo de sobra, pero había que cambiar la política, y la política se cambió cambiando el aprovechamiento de aguas subterráneas por la desalación y la depuración. ¿Usted ha sido funcionario del Gobierno de Canarias? 40 años. 40 años. Bueno, primero del Ministerio de Obras Públicas y luego con la transferencia pasé a la comunidad, al gobierno autónomo y a la Dirección General de Aguas. Ingeniero. Soy doctor ingeniero de caminos. Doctor ingeniero. Caminos, canales y puertos. Un experto, un conocedor de todo el sistema del agua en Canarias y en particular de Tenerife. Bueno, más que por mis estudios, por lo que me he metido en las galerías, me he metido en los pozos. A mí yo llegué aquí en el año 78 y desde que llegué me atrajo mucho todo el mundo del agua subterránea. Además yo venía aquí prácticamente sin tener conocimientos del agua subterránea y aquí fue donde los adquirí. Por eso digo que más por experiencia que por estudios. Entonces podemos decir, en Tenerife hace falta que se pongan las desaladoras o en Tenerife hay agua de galería. No, en Tenerife lo que habría que hacer era potenciar las galerías y esa sería la solución y nos sobrarían las desaladoras. Fíjese, ha dicho usted que estamos en emergencia hídrica, ¿no? Bien, está en emergencia hídrica no solo Tenerife, está también Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y La Palma. Bueno, La Palma no sé si al final la declaró o no, pero le pongo un ejemplo. En todos los casos la emergencia hídrica es debido al clima, a la pertinaz sequía que nos ocupa, que llevamos 2 años que nos van a salir agallas del agua que está lloviendo, pero ellos siguen diciendo que tenemos una pertinaz sequía. Bien, esa sequía es la que provoca la emergencia hídrica. Bien, pues en Lanzarote y Fuerteventura, por ponerle un ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura, el agua, toda el agua, es desalada. Luego no importa que no llueva, porque no tiene nada que ver el ciclo del agua con el agua que se consume. Luego, por tanto, es absurdo que sigan diciendo que la emergencia hídrica es climática. ¿Por qué es de verdad? ¿Qué es lo que no quieren ellos decir? La verdad es que la emergencia hídrica es debida a que en todas las islas hay unas pérdidas que superan el 50%. Ese es realmente el problema. Fíjese. Pero cuando hay pérdida,
se va al subsuelo. Claro, sí. Nos vuelve allí, nos la vuelve galería. al subsuelo, claro, bien. Pero el problema es que estamos poniendo ahora más agua de la que sacamos, porque estamos metiendo agua desalada también en el sistema hídrico. Esa es la cuestión. Pero para que se haga una idea, en Tenerife se necesita, hay una demanda de 200 hectómetros cúbicos, ¿vale? De esos 200, 100 los sacan las galerías, perdón, 50 las sacan los pozos, y los otros 50 se sacan con desalación, depuración y un poco de agua de escorrentía. Pero agua subterránea se sacan 150 de los 200. Bien, las pérdidas que hay en el abastecimiento urbano, que es la mitad de ese consumo, son 100 hectómetros cúbicos, la pérdida que es del 50%. Si nosotros, en las tuberías, desde el depósito municipal correspondiente. No, y antes también. ¿Y desde antes la por qué? captación, desde la captación se pueden perder también. Hay dos transportes, uno que es el primario, que es desde la fuente de producción hasta el depósito municipal, ese es el primario, y luego hay un secundario que es el municipal. Entre esos dos transportes se pierde Desde más la del galería, 50. los canales, lo que llamamos los canales o los canales. Exactamente. Se pierde una cantidad. Se pierde una cantidad. Y Desde el depósito hasta mi casa, la casa de todos nosotros, se pierde otra cantidad. La suma de esas dos cantidades supera el 50%. O sea que para que a usted le llegue 2 litros de agua, hay que producir 4. ¿Se da cuenta? Bien, si ahora pensamos que lo que consume la población son 100, si cogemos esos 100, de esos 100 se están perdiendo 50. Si consiguiéramos bajar esa pérdida a la mitad, que sería un 25%, lo cual es todavía mucho, porque habría que intentar perder un 15%, pero imagínese que lo bajamos al 25%. Supone entonces que ahorraríamos 25 hectómetros cúbicos de agua. Eso es lo que producen todas las desaladoras de Tenerife. O sea, si bajáramos las pérdidas de toda la isla a la mitad, nos ahorraríamos toda la desalación entera. ¿Se da cuenta? es muy fuerte lo que estás diciendo. Es que son los números. Es más barato. Claro. Más Muchísimo ecológico. más barato, claro. Es más ecológico lo que usted está diciendo, más barato y mejor para el medio ambiente, para todo. Y más. Porque si... Y no contaminamos. Y no contaminamos. Pero pero si usted reduce eso... Y todavía más. Y dependemos de una tecnología de la cual el canario es pionero y experto. Mientras que la desalación, nosotros no somos expertos. Aquí a todo el mundo se le llena la boca, a los ingenieros y a los políticos, de decir que somos expertos en desalación. No es verdad. Nosotros somos expertos en comprar desaladoras, pero no en arreglarlas. Son ni en expertos los fabricarlas. israelíes. Claro, exactamente. Pero nosotros Si solo hay que ver que cuando se estropea una desaladora se para y está mucho tiempo parada hasta que venga la pieza, que tiene que venir de fuera. Luego, por tanto, no es eso. No es eso. La tecnología del canario ha sido buscar agua bajo tierra. Con eso ha solucionado el problema en esta isla desde los primeros albores de la conquista por los españoles hasta ¿cuándo? Hasta 1995. El titular podría ser: los canarios somos expertos en galerías y en pozos de agua potable y analfabetos en desaladoras. Y sin embargo, dependientes. Y sin embargo hemos optado por la desalación. Es una barbaridad para un pueblo. Claro, totalmente. Que va a depender de la tecnología, de los aparatos, de los conocimientos de otro territorio, otra nación, cada vez que pase algo para que pueda funcionar, de los software, de todo. Sí. En cambio, rechazamos el conocimiento que tiene el pueblo canario, que es experto en pozos y galerías. Exactamente. Pero además es que nos hemos creado una dependencia, no solo con el petróleo, que es quien alimenta las desaladoras, porque por desgracia tenemos un 20% nada más que de renovables. Pero no solo es eso, es que dependemos también, que lo cual es peor, del transporte del petróleo. Y eso es muy delicado. En cualquier conflicto bélico, o por ejemplo un cierre del canal de Suez, podemos tener problemas de abastecimiento. Pero no porque no haya petróleo, sino porque no nos llegue. Y en ese momento... Su conocimiento, don Carlos, es tan amplio, pero la persona que nos está hablando a lo mejor no nos entiende del todo. Es que es tan amplio, tan bueno,
pero lo Bueno, podemos, pero- si me permite algunas cosas de lo que usted está diciendo, traducirlas para la gente que nos está viendo en casa. No, pero yo he dado clase, yo creo que, Sí. sé traducir el pensamiento mío para que me Si entiendan. dependemos de las desaladoras, si Dependemos del dependemos del petróleo. suministro casero, depende de desaladoras, en cualquier conflicto estamos muertos. Sí. Porque no vamos a tener agua. Exactamente. En cambio, si dependemos de la cultura canaria, que es el conocimiento de pozos y galerías, estaríamos salvados. Exactamente. Entonces, estamos hablando de perritas. No, y además ahora vendría otro factor. Nosotros tenemos agua suficiente para poder dar el abastecimiento a base del agua subterránea. La respuesta es de sobra, ¿En serio? de sobra. Yo voy a darle los números que hay, no los míos. Yo nunca doy mis números, porque si yo doy mis números, voy a centrar la discusión en los números míos, y no vale la pena. Yo voy a dar los números de los consejos insulares de agua, que son los que han cambiado la política hidráulica. Esos consejos hacen unos planes hidrológicos, y allí se dice cuánta agua llueve, cuánta se infiltra, cuánta se evapora y cuánta corre por los barrancos. Bien, nos quedamos con la que se infiltra. Con la que se infiltra cada año, porque es un agua que entra cada año por la tierra en el acuífero procedente de la lluvia y si no se coge, se va al mar. ¿De acuerdo? Ese agua que corre, que se llaman recursos, que es lo que corre cada año. Pues bien, empezamos por Tenerife. Sí. 360 hectómetros cúbicos, 360 millones de metros cúbicos. 360 millones de metros. 720 millones de pipas cada año. Bien, pero fíjese, quédense con el número. Quédense ustedes con 360, ¿vale? Bien, ¿cuánto necesita la isla? Lo he dicho antes, 200. ¿Se dan cuenta? Bien, pero fíjense, de los 200... el agua subterránea aporta 150 entre galerías y pozos. Luego, estamos sacando, ahora mismo, de los 360 que se infiltran, sacamos 150. Luego tenemos más del doble agua para poder sacar. Es evidente que no vamos a poder sacarla toda, está claro. Sería hacer un obrón tremendo. Pero, ¿que podemos aumentar ese porcentaje? Seguro. Hay un experto en agua subterránea en el Consejo Insular que se acaba de jubilar, que ha hecho 2 libros, que es José Juan Braojos. Ha hecho 2 libros muy buenos sobre las galerías aportando los números, y él llega a decir que el agua subterránea que captan todas las captaciones de Tenerife es el 30%. Tiene un coeficiente de eficacia del 30%. Eso hace que, en teoría, tengamos 3 veces más agua. O sea que yo le he dado 2 números, el número de los planes hidrológicos y el número del experto. Según ese, estamos entre 2 y 3 veces más agua se infiltran cada año de la que podríamos sacar. Y ¿Se da entonces, cuenta? ¿por qué el empeño de decir que estamos en emergencia hídrica y de hacer desaladoras? Porque lo que les interesa a ellos es colocar desaladoras. ¿Ellos quiénes son? Son Consejo Insular de Aguas y Cabildo. En verdad, tal y como se hizo la ley de aguas, los consejos insulares se ponían en cada isla, pero había un organismo por encima de todos ellos que supervisaba lo que hacían los consejos insulares, que era la Dirección General de Aguas. Esa Dirección General de Aguas, donde yo he trabajado 30 años, se ha ido quedando sin nada, incluso sin presupuesto. Le digo más. La última obra que hizo, antes la Dirección General de Aguas hacía todas las obras que venía dinero desde el Ministerio, o sea, las grandes obras, todas las desaladoras, todas las presas que se hicieron también en la provincia de Gran Canaria, todas esas grandes obras en las que hay un presupuesto muy grande, esas las hacía siempre, las dirigía la Dirección General de Aguas con presupuestos del Ministerio. Bien. Sí. Fíjense, lo que se hacía entonces, cuando también éramos servicio hidráulico, que éramos del Ministerio, cuando terminábamos una obra, se la entregábamos a la comunidad que nos la habían pedido. Por ejemplo, las balsas de Adellamen y Bediesta en La Palma, yo se las entregué, o la de Vallemolina aquí, yo he hecho 5 balsas, 5 grandes balsas, yo se las entregaba a una comunidad. Pero desde que se forman los consejos insulares, la obligación es dársela al Consejo Insular de Aguas. ¿Para qué?
para que el Consejo Insular de Agua se la quede en propiedad y a partir de ese momento nos venda el agua a los usuarios. Fíjese si eso es normal. Se hace una obra con dinero de todos nosotros, con nuestros impuestos, luego esa obra produce un beneficio de agua que nos lo venden a nosotros, que hemos sido los que hemos pagado la obra. Eso es cambiar la política hidráulica, porque antes, como le digo, se daba a las comunidades. Las comunidades regantes. A las comunidades de regantes o a los ayuntamientos, pero no, ahora se dan a los consejos insulares. ¿Se da cuenta? Entonces, eso cambió. ¿Para qué? Para irse quedando poco a poco los consejos insulares quedándose con agua, con un volumen de agua. No hay que pensar, no hay que olvidar que el agua es el futuro de la humanidad. Y las guerras del futuro, lo dice todo el mundo, del se harán. Presente. Sí, y del presente ya se están haciendo por el agua. Esa es la cuestión. Se están apropiando del agua. Eso es el problema también, donde subyace todo. Y si tienen el control del agua, de pozos y de galerías, ¿por qué también quieren el control de las desaladoras? Es que el control de pozos y galerías no lo tienen. El control de pozos y galerías está en manos de unos ciertos señores que ustedes los canarios llamaban aguatenientes. Claro, pero eran los aguatenientes privados. Ahora van a pasar a manos de los aguamangantes públicos. Están haciendo eso. Pero alguien que le escuche dirá, hombre, es bueno que la administración pública sea la que controle el agua. Si te la da de mejor calidad y a menos precio. Pero es que no es eso. Si no, dense cuenta, desde el año 90 aquí, ¿ha bajado el agua? ¿Ha mejorado la calidad? No. Nos hemos dejado una cosa, por ejemplo, hemos hablado de Tenerife, pero miren, en el Hierro, en La Gomera y en La Palma, que están poniendo desaladoras en las tres, vamos, en el Hierro tienen el 40% del agua, la producen ya las desaladoras, en ese coeficiente del doble que tiene Tenerife, en esas islas puede ser de 4 y 5 veces. 4 o 5 veces. Por ejemplo, La Palma, según los planes hidrológicos, se infiltran 260 hectómetros cúbicos cada año de agua. 260. Se están sacando 60. 4 veces, más de 4 veces se está sacando. En el Hierro, de los 25 que se infiltran, 15 son de buena calidad. Se necesitan 3. Fíjese si hay agua. En La Gomera se infiltran alrededor de unos 50. Se necesitan 10. Fíjese si tenemos o no tenemos agua. En La Gomera me han dicho a mí que había una obra que le faltaba 1 kilómetro de tubería para dar agua a la gente y que decidieron no hacer ese kilómetro de tubería, que 1 kilómetro de tubería no es nada. Sí. ¿Eso es verdad? O sea, sí, bueno, se lo diré si es verdad, esa obra la dirigía yo. Yo hice todas las obras que dieron el abastecimiento de aguas a toda la isla entera y dése cuenta que en el año 90, 95, por ejemplo, yo di agua a La Jeró, a Chipude, a Las Rosas, a Arure, que nunca habían tenido agua corriente. Bueno, pues se lo dimos en esos años y esa obra duró 30 años. 30 años dando, hasta el día de hoy sigue dando agua a toda La Gomera. Pero hice una obra para reforzar todo ese abastecimiento. Esa obra era sacar agua de La Negra, del barranco de La Negra, y mediante 16 kilómetros de tubería y 3 estaciones de bombeo, llevaba el agua hasta un depósito que hay, que es el depósito de los manantiales, que está cerca de Chipude, que desde allí podría abastecer toda la isla entera. Pues hice esa obra para reforzar ese abastecimiento. Bien, cuando me faltaba solamente 1 kilómetro, ya había hecho los sondeos, había hecho un ensayo de bombeo, se podían sacar 45 litros por segundo, con lo cual duplicaba la cantidad de agua que necesitaba la isla. Cuando ya lo tenía todo, de repente, entre unas cosas y otras, entre el gobierno y el cabildo de La Gomera, me mandaron a Hacienda para que parara la obra. Y me quedé sin dirigir la obra. El que vino, que me sucedió, otro ingeniero de la Dirección General, se prestó a ese juego y paró las obras. Se pararon todas las obras y ahí se ha quedado. Y ahora mismo está hecho, de los 16 kilómetros están hechos 15. Las 3 estaciones enteras de bombeo,
con sus depósitos y solo falta 1 kilómetro para sacar el agua. En cambio, ¿qué ha pasado? Que lo que han hecho es ir a desaladoras y dejar esa obra parada. Pero no solo esa, sino también una galería, la galería del Altito, en Valle Gran Rey, que tenía que tener 2 kilómetros de largo, a los 1200 me sacaron de la obra. Y también el mismo ingeniero, director de la obra, paró la obra y la dejó ahí. Y se ha quedado ahí. Tal que ya ve, la cuestión es, ellos lo que hacen es parar No para sé si justificar. preguntarle lo que me estoy pensando. Pues usted pregunte, ya sabe que contra el vicio de preguntar está la virtud de no responder. ¿Usted cree que aquí hay mucho interés económico y que hay gente que se ha podido vender a cambio de engañarnos a los canarios con el tema del agua? Uy. No digo que demos nombre, sino... Claro que lo hay, técnicos y políticos. Usted que ha sido técnico tantos años, ¿alguna vez le han ofrecido mirar para otro lado? Varias veces, varias veces. Por ejemplo, cuando fui a empezar el plan hidrológico de La Gomera es una isla redonda y los municipios, hay 6, y los municipios van de mar a cumbre. Los 6, son como una tarta, ¿no? Bien, pues entonces me vinieron los de las desaladoras y me dijeron, te solucionamos el problema, muy fácil, ponemos una desaladora en cada playa de cada municipio y bombeamos hacia arriba. Ellos me dijeron, a continuación me dijeron, me ofrecían el 10% del coste de todas esas desaladoras. Yo lo que les dije es que no entraba en ese juego y que además mi solución era hacer sondeos en medianías y abastecer hacia abajo, con lo cual el agua iba a ser de mejor calidad y mucho más barata. Claro, y es lo que ha por sido. pendiente, ¿no? No hay que subirla, Claro, sino baja. hay que bajarla. Fíjese, cuando terminamos el plan hidrológico de La Gomera, la isla de La Gomera tenía un abastecimiento urbano total en toda la isla que costaba, según estudios del Cabildo, 0,23 euros metro cúbico. En cualquier sitio que vivieras en la isla. Y hay un montón de gente en Chipude y en toda la zona a 1.200 metros. Pues 0,23 euros metro cúbico. Y el agua de la agricultura gratis. Eso fue el abastecimiento de La Gomera. Eso es lo que se ha cargado ahora mismo el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, poniendo las desaladoras. Pero fíjese, todavía no funcionan. Llevan 3 años declaradas de emergencia y todavía no han entrado en funcionamiento. Esos 3 años de emergencia hídrica, ¿con qué han bebido? Con la obra que dejamos nosotros, ¿verdad? Ahí se les ha visto el plumero. Es un escándalo que un servicio público por 1 kilómetro de tubería no funcione. Sí. Y Sí, que es un escándalo. se tira a la basura toda esa inversión, todos esos recursos públicos de agua de buena calidad encima, aparte del trabajo y de los esfuerzos, por 1 kilómetro de tubería. Sí. Yo conozco en algún sitio donde la tubería tenía que ser de 500 metros y hicieron dar una vuelta tremenda. Se lo conté antes de entrar para no dar más pistas. Sí. Un rodeo tremendo para intentar fastidiar y romper las obras. En Tenerife, decíamos, para volver a Tenerife, que sobra el agua. Y el empeño de todas las autoridades que yo escucho, a lo mejor hay muchos en silencio, pero de los que escucho, es la desalación, Sí. que ese es el futuro. Pero esa desalación se va a hacer con dinero público, nos va a costar un dineral y nos van a subir el precio del agua. Y vamos a contaminar y nos nos va a crear una dependencia. Una dependencia que es inadmisible. ¿Y por qué cree usted que sobrando agua en las galerías y en los pozos, ¿no? Hay un empeño en hacer la desalación? ¿Es dinero? Por dos motivos. Por ignorancia y por las comisiones. Son los 2 motivos que mueven a sacar en una isla en la que se tiene más agua que la que se necesita como recursos, que es el caso de estas 4, de esta provincia, el colocar una desalación es por esa misma razón, o por ignorancia o por corrupción, cualquiera de las dos. ¿Por qué por ignorancia? Por la corrupción ya lo sabemos porque se lo he contado, por el 10% que ofrecen los... 10%. El 10%. Estamos hablando de obras que pasan de los 10 millones de euros, que pueden llegar hasta 30 millones en función de la desaladora. Las comisiones están entre 1 millón y 3 millones de euros. O sea, son comisiones muy golosas. Pero luego está el otro problema, el de los técnicos. El problema de los técnicos es que hoy en día,
Fíjese que yo le diría, antes de todas las obras hidráulicas que hay en estas islas, vengo hace poco de enseñar las obras hidráulicas en Lanzarote, que es para quitarse el sombrero, cómo el conejero ha buscado agua. Bueno, pues cada una de las islas es una universidad de cómo el canario ha intentado sacar agua, porque ha tenido siempre desarrollos económicos a base de productos que necesitan muchísima agua. Fíjese, primero fue la caña de azúcar, luego fue el plátano y ahora son los turistas. Son 3 grandes consumidores ¿Y el tomate? de agua. Y el tomate también, pero el tomate tenía la ventaja de que se tragaba cualquier tipo de agua. Y cuanto más eso, más dulce era. Pero fíjese que esa cantidad de agua en un archipiélago... La platanera consume muchísima agua, el muchísimo. producto que más agua consume. Muchísimo, entre 10 y 15.000 metros cúbicos por hectárea y año. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de unas islas en que tienen la pluviometría que llega un poco más de la mitad de la península ibérica, y la península ibérica no es un dechado de virtudes en agua. Cualquier país le gana, Italia, Grecia, cualquiera de ellos le va a Francia, le puede ganar, pero en cambio, esto que es todavía más seco, se ha decantado por eso. ¿Qué es lo que pasó? Que eso provocó el ingenio del canario. Y el ingenio del canario ha hecho una cantidad de obras que es para quitarse el sombrero. Aquí hay galerías de 6 kilómetros de largo. Aquí hay pozos de 3 metros de diámetro y que superan los 600 metros de profundidad. Hay obras que es para darse cuenta de que cada isla es una universidad donde tú te metes dentro y aprendes la hidrogeología, pero no la que te enseñan en los libros, porque tú eres capaz de pisar el acuífero, eres capaz de bucear en el acuífero. En los pozos uno ve lo que hay debajo. Cuando arranca la bomba, uno ve cómo se deprime el pozo, cómo sale el agua por las paredes. Todo eso se ha perdido por una técnica que es ajena a nosotros. Nosotros teníamos una salvación. Ante cualquier conflicto, las 4 islas de esta provincia podríamos ser autónomas en agua, no depender de nadie, más que de nuestro clima. Nuestro clima, también podríamos hablar de ello largo y tendido, hay sequías y hay periodos de bonanza, pero la pluviometría media, según dicen los planes hidrológicos, no lo que digo yo, sino lo que dicen los planes hidrológicos, tiene la pluviometría media constante desde el año 40. Y va a seguir constante, por mucho cambio climático que se empeñen en que nos va a afectar con el clima. No es cierto. Estos 2 años últimos acaban de demostrar que la sequía se acabó y que ahora tendremos 1, 2, 3 o 4 años de bonanza y volveremos a caer en otra sequía. Dicen que las galerías pierden caudales de agua. ¿Cómo no van a perder caudales de agua si la última galería que se perforó en Tenerife, que se empezó a perforar desde la boca, fue en el año 84? ¿En el año 84? Esa fue la última. La ley de aguas fue un bofetón tremendo a toda esta infraestructura hidráulica que se había hecho en la isla y la gente se paró. Ahora mismo, ¿qué hay como obras? Hay como obras las de mantenimientos de caudal, porque la ley obliga a eso, está obligando a eso. ¿Por qué? Porque no le interesa. A los consejos insulares no les interesa el agua subterránea. Cuanta menos agua subterránea haya, más desaladoras colocarán ellos. Eso es lo que está pasando. Y eso es a lo que nos conduce todo. Me deja usted mudo, mire que es difícil dejarme mudo, pero esto es brutal, es una corrupción perversa, es una perversión, más que corrupción, una perversión. Sí, porque por un lado nos dicen que hay que proteger el medio ambiente, que tenemos que ser autónomos, energéticamente hablando, con las nuevas, con placas solares, molinos, etcétera, y luego nos están haciendo dependientes en el tema del agua. Cuando dice usted que somos universitarios los canarios en la extracción de agua. No hay un sitio en el mundo, fíjese, yo he trabajado en América del Sur, hice el plan hidrológico de Galápagos, he trabajado en Cabo Verde, he trabajado en el Sáhara, he trabajado en muchos sitios, bueno, pues le digo, y en el Caribe también, le digo, no hay ningún sitio en el mundo que haya buscado agua con tanto afán y con tanto éxito como ha sido en Canarias. Por ejemplo, en la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife, gracias a las galerías y a los pozos, se llegó a multiplicar el caudal de agua que disponía la isla por 12.
Son números del Consejo Insular de Aguas, no míos. Yo no doy nunca ningún número, porque hay muchos números de esos que yo no me los creo. Yo creo que es mucho más que todo esto, pero yo no lo voy a decir. Porque, por ejemplo, cuando ellos definen la infiltración, dicen cuánta agua se infiltra, lo hacen basándose en unas fórmulas, que son unas fórmulas que se han hecho para continentes y para terreno sedimentario. Nosotros somos islas y además volcánicas. No tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, todos los cálculos los hacen con eso. ¿Por qué? Porque eso da unos valores muy bajos. Pero yo, aun con esos valores bajos, como hay agua de sobra, son los que uso. Y claro, por eso llego a esas conclusiones que a ellos no les si los gustan. datos los hicieran con la orografía canaria... Claro, y con los terrenos volcánicos, sí, que los orografía. recientes son como una... Podría ser el doble o el triple. Claro, es que lo que... Una galería que tiene 1 kilómetro de profundidad se puede ampliar. Claro. No se hace. Es que esa sería la solución. La solución que yo he propuesto hace Si mucho falta tiempo agua, ya... si falta agua, tenemos una galería, vamos a suponer, de 1 kilómetro, vamos a ampliar medio kilómetro. Mire, primero fui jefe de obras y proyectos de la Dirección General de Aguas, y ya le digo que hacíamos las obras grandes. Las pequeñas se las dejábamos a los consejos insulares, las grandes las hacíamos nosotros. Y luego fui jefe de planificación, estudios e hidrología. Yo siempre he propuesto que hacer obras subterráneas, ir a captar agua subterránea. La enseñanza que dejó el canario aquí, recogerla y convertirla en una obra de la administración. Por ejemplo, las galerías son de 1,50 m por 1,80 m. Yo iba a 3 metros por 3 metros como poco. He llegado a hacer una galería de 4 metros por 4. ¿Por qué? Porque había que ir muy deprisa. ¿Y para qué? Para poder meter un camión, que es la galería de Ipalán, meter un camión en La Gomera, al lado de San Sebastián. Es la que da ahora mismo todo el abastecimiento de aguas a San Sebastián. Todo lo hice, ¿por qué? Porque necesitaba entrar a la cota 200, porque el acuífero estaba a 200 metros por debajo, pero la manera de acceder por la orografía del terreno era la cota 700. No iba a hacer un sondeo de 700 metros, varios sondeos para abastecer. ¿Qué hice? Me hice una galería y hice sondeos de 200 metros. Junté todos, les puse una bomba y saqué el agua para allá. ¿Por qué? Corría prisa, por eso la hice de 4x4 y para poder meter un camión dentro, camión de la máquina de perforación. Bien, eso, por ejemplo, esa es la manera, el convertir lo que ha enseñado la iniciativa privada, convertirlo en que lo haga la pública. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es, en todas las islas, agrupar las galerías por zonas en las que el acuífero sea más o menos homogéneo, que sea más o menos el mismo. Cogemos todas las galerías que hay en esa zona y hacemos una mancomunidad de galerías. Esa mancomunidad entra, cada una de las galerías que hay, entra en función de dos factores: el caudal de agua que tenga en ese momento y la calidad del agua. Las dos cosas. Una vez que entra dentro, se le reparten las acciones en función de esas dos premisas. Se ha hecho la mancomunidad y entonces a partir de ahí el Estado coge la que él crea conveniente, la que es más idónea, la reperfora, la hace más grande y entra hasta el final y se abre a derecha y a izquierda. Por ejemplo, hay sitios en los que hay un zócalo impermeable en el subsuelo y las galerías llegan y tocan. ¿Se da cuenta? Todas llegan y tocan. Pero entre galería y galería se dejan el caudal por el medio. Lo que yo estoy proponiendo es juntemos todas y una vez de hecho hacemos una y hacemos derecha, izquierda. Zócalo es la muralla que no deja pasar el agua. Esto es como coger el agua en un tejado. Sí. El agua corre por ahí, lo que hay que hacer es abrirse a derecha y a izquierda, irse reproduciendo las cuestiones que hay. Bien, todo eso me decían que yo lo tenía que demostrar. En La Gomera, cuando yo quería hacer el plan hidrológico, me dijeron que me venían a ver los alcaldes y cada alcalde me decía: ¿cuántas presas me vas a construir en mi municipio y por dónde vas a hacer el trasvase norte-sur? Porque en La Gomera las presas están en el norte, pero la demanda futura es en el sur. Entonces, a todos les contestaba lo mismo: presas ninguna y haré el trasvase sur-norte. ¿Hace falta presas en Tenerife?
No, ninguna. Porque hace Presas en muchos años que no Tenerife, se no, no porque se además el terreno que tenemos es muy permeable. Fíjese, hasta Naga, que creían que era impermeable, ya está la presa de los Campitos que lo demostró que no era impermeable. Pero Lo la que hay que presa de hacer- los Campitos no sirve. Hay, en estas cuestiones de hidrogeología, si no puedes hacer presas porque el agua se te va, significa que lo que tienes que hacer son galerías. Y si tú ves en un terreno que hay galerías hechas, es porque el terreno es permeable, luego no puedes hacer presas. Las presas y las galerías se contraponen y una anula a la otra. Bueno, pues cuando en La Gomera dije eso, claro, ¿qué pasó? Yo presas no quería hacer más. ¿Por qué? Porque las presas cogían entre todas, hacían falta 10 hectómetros cúbicos, y entre todas cogían 3,5. No había más que hacer. ¿Por qué? Porque no había más terreno impermeable, que solo es el norte de la isla, el que permite hacer presas. Pero ahí no podías hacer ninguna presa porque si encontraras un terreno que valiera la pena para hacer una presa, ese ya estaba hecho. Luego no. Luego presas ninguna. Como en el resto de la isla, que es el 90% de la superficie, el terreno es permeable, ¿qué es lo que había que hacer? Pozos. Además, la isla de La Gomera está basculada. El norte está aquí y el sur está aquí. La isla está basculada, las tripas de la isla. Y el agua se va hacia el sur. Donde está el agua en La Gomera es en el sur. Por eso yo decía, vamos a hacer sondeos y pozos en el sur y la mandaremos hacia el norte. Ese era el trasvase. Bueno, pues claro, se organizó un Cristo o la de Dios. Y En entonces, Tenerife, nombra usted la presa de los Campitos. ¿Para qué sirve? ahora para nada. ¿Y para qué se hizo? Esa presa se hizo para que fuera un depósito de agua para el abastecimiento a Santa Cruz. No Para que es llegara una, agua a Santa Cruz. sí, no es una presa como todo el mundo cree que se va a llenar con el agua de los barrancos, porque si uno se va a la presa, si uno se da cuenta que no hay barrancos. Que no hay bocas, no hay entrada. Sí, no hay entrada. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta, en la ladera, mirando hacia la presa, la ladera de la derecha, se ve pasar el canal del norte. Ese canal del norte es el que trae el abastecimiento de aguas a Santa Cruz. La idea era llenar la presa con el canal del norte. ¿Y ese canal de dónde viene? Ese canal viene recogiendo el agua de todo el norte de la isla, desde Icod, pasando por la Orotava, por Santa Úrsula, hasta llegar a la zona del Boquerón, donde entra a la cota 400. El Boquerón aquí, en la laguna. En la de laguna. Entra a la cota 400, pasa por debajo de la laguna. ¿Por debajo del municipio? Justo. ¿Por debajo de la ciudad? Por debajo de la ciudad, pasa por debajo y sale en la zona de los Campitos. Coño, pues los laguneros le están dando el agua a los de Santa Cruz, ¿no? Lo que nunca han sabido los laguneros es que el agua se la están quitando debajo de los pies, los de Santa Cruz. Yo hice en el año 94, 95... Los laguneros no saben que Santa Cruz le está quitando el agua bajo los pies. Debajo de los Buena pies. frase esa, ¿no? Yo llevo muchos años diciéndolo. Sí, buena frase. Yo hice con Braojos, además, con el ayudante de la dirección mía era José Juan Braojos, el que hablábamos del libro. Hicimos una obra muy curiosa que fue, desmontamos una máquina de hacer sondeos, desmontamos en trozos y la metimos por ese túnel, que hay un canal metido. Bueno, pues por ahí metimos la máquina y al llegar, el túnel tiene 6 kilómetros, al llegar a 3, hicimos 2 anchurones en la galería y allí volvimos a montar otra vez la máquina. La montamos, hicimos un sondeo de 400 metros. Sacamos a los 300 metros de profundidad, encontramos agua, bajamos hasta el nivel del mar, entonces tiene una columna de agua de 100 metros. Hicimos un ensayo de bombeo y sacábamos de cada sondeo, de cada uno de los 2 sondeos, sacábamos 25 litros por segundo. No sacábamos más porque en esa época, en el 94, la bomba, para que entrara en un diámetro pequeño, no teníamos más potencia de bomba. Hoy en día sí. Hoy en día hay mucha más potencia. Bueno, pues le sacamos lo máximo que podíamos, que eran 50 litros por segundo. Con 50 litros por segundo los metíamos justo en el canal, con la tubería salía del sondeo y iba al canal del Canal del Norte y iba derecho a Santa Cruz. Todo eso pasaba ¿dónde? Debajo de la plaza de la Concepción, de la iglesia de la Concepción. Debajo de la iglesia de la Concepción pasaba eso. Eso. Y sí, que debajo de la laguna hay agua. Y sigue, claro, y sigue pasando. Lo que pasa es que creo que
Massa se le estropeó, hace unos años se le estropeó uno de los dos sondeos y no lo ha vuelto a arreglar. No lo vuelven a arreglar, ¿por qué? Porque tienen la desaladora. Entonces no les hace falta. Y La Laguna construyó un pozo en el 2015, el pozo de las Mercedes, que está dando mucha agua, 250 pipas, si no recuerdo mal. E intentó otro en La Laguna, en Las Gavias, que tiempo después había agua, pero de repente desapareció el agua, que está a 600 metros ese pozo. Sí. Pasa por debajo de esa galería que usted está hablando. Sí. Y dijeron que no había agua. Y usted me está diciendo que debajo de la laguna no solo es que hay agua, sino que pasa el agua para ir para Santa Cruz. Esos dos sondeos los hicimos para demostrar una obra que se podía hacer para abastecer la laguna. Esa obra consistía en, como hay 6 kilómetros, y nosotros hicimos 2 sondeos separados 500 metros, podíamos hacer 12 sondeos. 12 sondeos que serían unos 250, 300 litros por segundo, podrían dar. Pues entonces la idea era, bombeábamos de esos sondeos que están a la cota 400, desde ahí los metíamos en un depósito que los cavábamos dentro de la galería, y desde ahí hacíamos una segunda elevación de 200 metros hasta llegar al depósito municipal de la laguna. Teníamos abastecida la laguna completamente. Pero ¿qué pasó? Que encontramos agua, y eso no gustó. Y entonces se quedó la obra de investigación para hacer una obra, debido a su éxito, se quedó parada. Si usted supiera cuánto le entiendo, no interesa y además se les corta la cabeza y se echa a la gente que quiere dar agua a la ciudadanía. Sí. Porque hay un interés obsesivo, compulsivo, probablemente a consecuencia de algunos intereses espurios de las desaladoras. Sí, claro. Está usted demostrando hoy aquí en Canal 10 Tenerife que Tenerife tiene agua. Sí, claro. Que a Tenerife le sobra agua. Y no. Desde Buenavista, La Laguna, Tegueste, Santa Cruz. No, pero yo no soy solo el que lo está diciendo. Mire, la solución, por ejemplo, a la laguna, y es una sola obra, con lo cual se solucionaría no solo la laguna, sino también Santa Cruz. Usted sabe que desde el año 70 Anaga está declarada zona de reserva hídrica de Santa Cruz. Bueno, pues la solución es, en Anaga hay una estructura que está en Taganana, que se llama el Arco de Taganana, que es una estructura impermeable. Bien, toda el agua que cae, si aquí está Taganana y aquí está la costa sur, todo este arco que está aquí, el agua que cae se viene por aquí, se va hacia la zona de María Jiménez y toda la zona de las Teresitas y todo eso. Bien, la solución es a la cota 200 hacer una galería que llegue hasta justo el arco de Taganana. Cuando toque el arco, que es el impermeable, y todo el agua se escurre, abrirnos 4 o 5 kilómetros a cada lado. Esa obra solucionaría el abastecimiento a Santa Cruz. Fórmula del tejado que nos dijo que le digo. Bien, eso lo que colocaría es darle el abastecimiento a Santa Cruz, con lo cual liberaba el Canal del Norte, y el Canal del Norte se daba como abastecimiento a la laguna. Ya estaba arreglado. Amigo, es que cuando se hizo el pozo en 2012-15, en la laguna sacaron hasta los niños a manifestarse porque no querían que se hiciera sacar agua. Claro. Porque la intención es la desaladora. Sí, claro. No había otra historia. Y cobrar y subir el precio a precio de oro del agua. La gente han creado además el clima de que el agua embotellada de Tenerife es buena, pero el agua del grifo es mala. Eso es otro error. Este agua ¿Sale del mismo sitio? Este agua algún día nos daremos cuenta que tiene no microplásticos, sino nanoplásticos. Nanoplásticos. Y estamos hablando de que quizás lo que tiene son las moléculas de plástico. Esas moléculas de plástico pasan al agua. Y los plásticos, como son los microplásticos, no son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño muy grande y el organismo los va a expulsar. No van a pasar a formar parte del organismo, pero no sabemos... El nanoplástico sí. Claro, ese es el que no sabemos. A tamaño molecular del plástico no sabemos lo que nos va a pasar. Esa es una gran incógnita. Yo no digo que sea malo, porque no lo sé, pero la verdad es que esto no, de entrada no parece que tenga buena pinta. Pero si el agua sale de la misma galería y es buena porque te la tienes que comprar en el supermercado, cómpratela que es buena en el supermercado, que es la misma galería en la que estás bebiendo del ayuntamiento. Sin ir más lejos, la del grifo. Yo he bebido toda la vida del grifo,
porque yo soy ingeniero y me he dedicado a los abastecimientos de agua. No hay sitios donde se haga mayor control que lo que se hace en España. Control en sanitario, en los municipios, pero vamos, se lleva a rajatabla, pero a rajatabla. Incluso se ha querido hacer más y se han dado cuenta que no hacía falta. Hay un control en el agua del grifo. Lo que pasa es que hay sitios donde el agua no es muy buena. Bien, pero yo lo que les... La guancha. Sí, pero lo que hay dos cosas. Puede estar el mal del agua en dos cosas. En una, en la propia naturaleza del agua, que tenga muchas sales. Eso puede ser un caso. Eso lo que hay que hacer es acostumbrarse, porque no es malo. Siempre que tenga menos de 1500 de conductividad, no es mala. Bueno, 1500 dice la Organización Mundial de la Salud, pero yo les digo, en Fuerteventura se ha bebido agua hasta con 7 gramos. Y quitando el problema de los dientes, no había otro problema. O sea que tampoco era tan mala. Pero lo que les digo es que con agua en esta isla de Tenerife, que el agua sabe mal, bien, es cuestión de acostumbrarse, pero se acostumbra a uno y luego no lo notas. En cambio, con esto te creas una dependencia. Luego hay otro problema, que es el olor a cloro, debido a que, gracias a Dios, nos echan hipocloritos para matar bacterias y bichos en general. Bien, ¿cuál es lo que pasa? Que eso tiene un fácil arreglo. Uno coge una jarra de agua, a la que vaya a dedicarse a beber, la llena y la deja fuera. Y la deja que se oree. Ese hipoclorito se evapora, se va afuera y ya entonces uno bebe el agua sin sabor a cloro. Esa es la solución. Pero tener que depender de esto es un error, un tremendo error, que algún día pagaremos. Bueno, económicamente ya lo estamos pagando, porque esto es más caro que la gasolina. Y tanto. Claro. Y va a ser más. Y va a ser mucho más. Más que el diamante va a ser. Sí. Porque hay una obsesión obsesiva compulsiva de determinadas empresas de que seamos dependientes de ellos. Sí. Bueno, eso pasa como con la depuración, que no hemos tocado ese tema, y con el tema de la reutilización también, que esa es otra de las cosas. Por ejemplo, la depuración, ¿por qué la depuración en sí hay que hacerla? Porque tú, una vez que has usado el agua, la tienes que devolver a la naturaleza en un ciclo que no se tiene que ser degradante, ¿no? Bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando ya tienes ese agua depurada, que ya la podrías verter, ¿por qué te empeñas en reutilizarla? Te empeñas en reutilizarla porque ellos dicen que es que falta agua. No es cierto. Si estamos hablando de que sobra agua, no haría falta la reutilización. Pero la reutilización tiene un inconveniente, que necesita meter más energía. Y además, que hay según qué cultivos que no se puede utilizar. Por ejemplo, los que absorben por la piel. En verdad, esos, y creo que hasta el plátano absorbe por la piel, no se puede utilizar agua regenerada. Bien, pero ¿por qué nos meten todo eso? Bueno, porque esto viene de Europa. Esa regeneración o reutilización viene de Europa. ¿Por qué? Porque usted póngase en el caso de un señor de Ciudad Real, que es el alcalde de Ciudad Real, y usted tiene un volumen de agua que ya la ha depurado, ¿y qué hace con ella? No la va a tirar por un barranco, por un río, y la va a meter ahí. ¿Qué hace? Voy a diseminarla y la mando a riego, porque no sé qué hacer con ella, ¿de acuerdo? Pero nosotros sí sabemos qué hacer con ella. Si está depurada y está en perfectas condiciones sanitarias, lo que hago es que vierto al mar, que es el lugar a donde va a llegar de todas maneras, se lo adelanto. Y yo lo que hago es regar con agua subterránea. ¿Por qué? Porque me sobra. Entonces, por ejemplo, reutilizar ahora mismo en el Hierro, en La Gomera y en La Palma es absurdo. Aparte que es mucho dinero para muy poca agua. Ese es otro de los grandes problemas. Todavía no se han dado cuenta. Mire, le pongo un ejemplo. La isla de La Palma. La isla de La Palma, el 90% del consumo urbano, el consumo urbano es más o menos unos 10 hectómetros cúbicos en la isla de La Palma. 10, ¿de acuerdo? Bien, yo cojo el agua y una vez que la he dado a los domicilios, solamente por el mero hecho de que pase por el domicilio, pasar por el domicilio, supone que voy a poder recuperar un 70%. Hay un 30% que se pierde. ¿Cómo? Pues
fregando que se evapora, consumiendo porque me la he tragado yo y luego me voy a otro lado a hacer mis necesidades, con lo cual no la recojo allí, pero luego además porque hierve, la comida hierve y se evapora también. Luego me quedo con un 70%. Ahora cojo y eso lo tiro y lo recogen las redes de saneamiento. Las redes de saneamiento tienen unas pérdidas. Fíjese, si las de abastecimiento tienen un 50%... ¿El agua de beber? Usted se puede imaginar lo que tiene las depuradoras, el agua ya una vez utilizada. Nunca lo he sabido, porque me he dedicado más a mirar el agua de beber. Pero el agua de regadío no sé cuánta pérdida tiene. No, el agua de regadío no. El agua que va por las alcantarillas. Sí, que ellos llaman de regadío. Sí, las que van a ser luego de reutilidad. Le doy un dato. Cuando hacemos obras, los ingenieros, las obras de abastecimiento urbano, hay que comprobar todos los tramos, todos, a una presión equivalente a 1,2 la que va a estar de servicio, la presión que va a estar. Y allí vemos si se pierde, hay que arreglarla, ¿de acuerdo? Toda la red entera. En las redes de saneamiento solo es obligatorio comprobar el 10%. Si en las que yo compruebo todas tengo un 50%, ¿cuánto tendré en las que no compruebo? Se puede imaginar. Bien, pues vamos a ponernos en el caso de que lo hacemos todo muy bien. Luego entonces un 70%, todo el 100% pasa por las redes y no se pierde nada. Cuando llega la depuradora, por depurar, se forman unos fangos, se evapora, ahí me quedo con otro 70%. Luego, ese agua que sale luego, ¿cuánto es respecto a lo que yo he puesto en las viviendas? El 70 del 70, o sea, el 49%. El 49%, el 50%. Si yo hago las cosas bien y no tengo pérdidas en ningún lado, ni en la de abastecimiento, ni en la de saneamiento, yo podré mandar a reutilización el 50%. ¿Se da cuenta? Bien, pues fíjese, en el caso de La Palma, que están peleando por reutilizar. 10 consumen de 60 que necesitan. Consumen 10 de abastecimiento urbano. El 50% son 5. ¿De acuerdo? Pues de esas 5, ahora es lo que yo podría sacar. Pero ¿cuál es el problema de La Palma? El problema de La Palma es que solamente la mitad de las casas tienen saneamiento. La otra mitad no. Cosa que pasa también en Tenerife. Hay municipios que no tienen ni un metro de saneamiento. Pues fíjese, de los 5 que teníamos... Porque eso no da voto. Claro, pues de 5, ahora podemos hablar de eso. De los 5 que teníamos, ahora nos hemos quedado en 2,5. ¿Usted cree que vale la pena, para una demanda de 60, gastar un dineral, meter consumo eléctrico otra vez, generar más quema de petróleo? ¿Para qué? Para sacar un 4% de agua. Y poner una infraestructura doble, porque esa es otra. Es que el ciclo hay que mirarlo en su conjunto para ver si ecológicamente merece la pena o no merece la pena, si energéticamente es rentable o no rentable. Claro. Si no miramos el ciclo completo del agua, no lo vamos a saber. Lo que pasa es que ellos lo falsean, tanto técnicos como políticos falsean esas cosas, y son conceptos. Por ejemplo, le dicen a usted que la desaladora es sostenible. Y la desaladora, ¿verdad que no es sostenible? No es sostenible. Pues ellos hablan de soluciones sostenibles colocando desaladoras. Y además, incluso, le van modificando. En los planes hidrológicos uno va viendo cómo van cambiando las palabras. Y ya la desaladora ya no es desaladora, es una planta industrial. ¿Se da cuenta? Y luego es una planta que proporciona recursos. Claro, ¿se da cuenta? ¿Por qué son recursos? Porque evidentemente estoy metiendo un recurso de agua en un sistema. No, Carlos, nos quedan 5 minutos, pero sí, el cambio del lenguaje es importante para que la gente, una vez quemado un lenguaje, no sigan informándose ni formándose más. Le cambio el lenguaje, le cambio el nombre y así me desentiendo de grupos ecologistas, de medioambientales, de expertos como usted y tal. Me los voy a intentar quitar de encima. Claro. Eso naturalmente es así. La pregunta podría ser del millón. La gente responsable, ética y moralmente, ¿es consciente de lo que usted ha contado hoy aquí, mayoritariamente? No. De lo que ha contado en su libro, de su trayectoria y demás. No es Porque yo entiendo que todavía hay gente honesta que quiere que hagamos lo que usted decía antes, los pozos, las galerías, saquemos los recursos que tenemos, que nos dejaron los abuelos, que nos enseñaron.
y aprovechémoslos correctamente. No, es que no es consciente, pero además encima es que no sabe lo que les va a pasar. Fíjese, en estas islas hay un mundo de acciones de agua tremendas. Es evidente que hay algunos que tienen muchas y que además las usan para especular, pero está todo muy atomizado. Hay muchas familias que tienen unas acciones de agua que les da a mucha gente para poder vivir, para poder sobrevivir, porque una acción de agua es una cantidad de agua, y con esa cantidad de agua riegan su finca y con eso sobreviven. Bien, con lo que se nos viene encima y con los consejos insulares poniendo desaladoras, ese agua cada vez va a ser más desalada y menos agua subterránea. Luego las acciones se van a perder. Todo el dinero y el patrimonio que se han legado de padres a hijos y que la gente guarda en acciones, lo van a perder, porque se va a ir perdiendo. Si ya se ha perdido mucho por las herencias, porque Sí. esas acciones se dividieron entre varios, ahora con esta dejación de la autoridad, pues Claro. peor todavía. Y si usted me pregunta que si es consciente de todo eso, yo creo que si ellos supieran lo que se les viene encima, estarían todos en la calle, saliendo ya. Pero yo le hablo, perdón, yo no era consciente. Yo cuando llegué a un cargo público no era consciente. Me conciencié, aprendí, escuché y empezamos a tomar decisiones. Claro. Pero los que están ahora saben dos motivos. O no han querido aprender o les interesa no saber. Sí, y dejación. Yo noto, pero ya no solo a Pero nivel entonces de... ya que haces de bobo, porque si eres ignorante y vale, pues te lo compro, no quieres aprender, pero si además cobras, bueno, ya es corrupción, pero si es dejación, chico, es que eres tonto, ¿no? Pero por dejación, es que es lo que digo, ¿cuánta gente va y se pone en un festival de estos de música? ¿Cuánta gente va? ¿Cuánta gente va a una conferencia que le digan cuál es el problema del agua? Usted ve la diferencia. Lo que pasa que ha habido un... Muchos de los que van al concierto no saben ni quién es el artista, van por ir. Bueno, No se han escuchado una canción en su vida, van por... Pues que vayan a oír al conferenciante aunque no sepan quién es. La pena cuestión es esa. los políticos, la clase política de todos los colores, que no excluyo a nadie, de todos los colores, la Sí, falta de aquí es concienciación y de aquí es de escuchar a todo. gente como usted. Sí, aquí esto es de todos los colores, porque cualquiera... Nunca le han llamado de un gobierno insular, regional, decir, venga para acá, don Carlos, vamos a hablar de este asunto. No. Cuando entró el último gobierno, yo conocí al viceconsejero de Aguas, que era Marcos Lorenzo, y le envié 5 hojas, no quise hacer más de 5, porque si no, no las va a leer, le mandé 5 hojas, en la cual le solucionaba isla por isla, le daba una solución rápida, urgente y barata para mitigar. O sea, por ejemplo, ¿dónde se podían hacer sondeos aquí en Tenerife? ¿Dónde se podían hacer? ¿Qué solución había en El Hierro? ¿Qué solución daría yo en Lanzarote? Y todo eso isla por isla. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada más. Ni me han contestado. Y ya vamos casi para 3 años, ¿no? Acaban de cambiar hace unos días al director general de agua, que han puesto un abogado que no tiene ni idea de agua. Sí, bueno, pero la que estuvo antes había sido alumna mía, pero tampoco hizo nada. No, porque ella fue la que recibió también la nota, y es que ni me llamó, me llamó para decirme que se lo explicara, por lo menos. No. En fin, lo que el agua sabe, me lo Sí. tiene que dedicar, ¿no? Cuando Que se llevo lo- detrás de este libro, me recorrí el Águila, el León, fui a todas las librerías y no lo encontraba. Es que ese libro está solo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, que está al lado de la clínica Quirón. Ese libro me dieron el premio Mateo Sagasta porque, según me dijeron los del premio, había logrado que me entendiera todo el mundo. Me ha hecho gracia cómo hemos empezado el tema, ¿no? Porque explico el tema, el ciclo del agua, cómo se infiltra, cómo se va por el fondo del océano, cómo va a las llanuras abisales, cómo está en una nube, y lo explico a base de una novela con diálogos, que todo es basado en unos diálogos de una gota de agua con sus semejantes, las que encuentra por el camino. Y todas ellas van hablándose y van comentándose, porque ella... No estaba previsto que me lo trajera hoy, pero no haga spoiler. Que la gente vaya a buscarlo, que ya me lo trajo usted. Y me gustó la frase que me dijo. Le dije,
antes de entrar a los estudios, ¿me lo dedica? Me dijo usted cuando se lo lea. Sí. Claro, porque si no, no tiene gracia. Bueno, me lo leeré, se lo prometo, porque además tenía una intención. Fui a varias librerías de La Laguna y no lo encontraba, después de haber hablado en nuestra entrevista en El Hervidero, en Radio Sanadú. Ah, sí. Y estuve buscándolo y no lo encontraba. No está, no lo tenemos, no hay manera de conseguirlo. Bueno, pues Sí, muchas es gracias. es el Me lo colegio. leeré para que me lo dedique. De acuerdo. Porque me gusta el asunto, pero también para que me lo dedique. Volveré para dedicárselo. Ha sido un placer. Volveremos a hablar del agua. Me gustaría que cerrara con una frase dirigida a los gobernantes. Con la siguiente pregunta tenemos 30 segundos. ¿Hay emergencia hídrica, sí o no, según usted? No, no hay emergencia hídrica. Lo que hay es una mala gestión. Y además lo que yo les propondría es que ellos tienen la oportunidad, porque gobiernan, de hacer una cosa que trascienda más allá del periodo en el que van a estar en el poder. Lo que tienen que hacer es solucionar el problema del agua, pero no a base de soluciones insostenibles como son la desalación, sino a partir del agua, de recursos naturales, que es lo que dejaron los antepasados de todos ustedes los canarios. Don Carlos, un placer. Ojalá en esta isla tuviéramos mucha más gente como usted, que nos enseñe lo que acaba de enseñar. Muchas gracias. Honrar a los que ya no están, que saben más que nosotros. Sí. Y parece mentira. Muchas gracias, don Carlos. A ustedes. Y a ustedes hasta la próxima. Seguiremos hablando del agua, porque el agua es vida, y sin agua no hay vida. Desde la laguna sale el Javier, con su dron en la arena que no va a detener. Pasea a su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, en la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende. Todas las mañanas en El Hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también.